Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. Saben, la franquicia de Breaking Bad es uno de los universos de ficción mejor creados de todos los tiempos, contando con una modesta cantidad de material, como lo son la serie madre Breaking Bad, un cómic precuela de un capítulo, cortos web de comedia, una película secuela de la serie y la obra que nos trae hoy a este video, el spin-off precuela de Breaking Bad, Better Call Saul. Una de las tantas cosas que destacan de estas obras son su excelente calidad y coherencia narrativa, es decir, cada elemento, cada diálogo, cada acción, incluso cada personaje tiene algo que aportar a la trama o tiene consecuencias directas en esta. La serie Better Call Saul ha estrenado su quinta temporada el 23 de febrero de 2020 y no es un secreto para nadie que los eventos en esta cada vez más se están acercando a la serie principal, y es solo cuestión de tiempo para que haya una unión inminente entre estas dos series. ¿O quizás ya la hay? Bueno, pues una teoría explicaría que nuestro abogado criminal favorito, Saul Goodman, es indirectamente responsable de que Walter White conozca a Jesse. O en otras palabras, es el responsable de que Walter White se convierta en Heisenberg. ¿Cómo es posible que Saul Goodman tuviera algo que ver con la transformación de Walter White años antes de los sucesos de Breaking Bad? ¿Es esta teoría válida? Bueno, pues acompáñame a descubrirlo. ¡Comenzamos! Bueno, la teoría surge a partir del capítulo 1 de la temporada 5, donde Jimmy, ahora llamándose oficialmente Saul Goodman, monta una carpa de feria donde empieza a atraer clientes con la oferta de celulares gratis. Pero es tanta la demanda que los celulares se agotan y Saul, para no perder los potenciales clientes, les ofrece una oferta de servicios legales por 2 semanas con el 50% de descuento. Y ahí está el clavo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues en otras palabras, esta oferta de Saul prácticamente hizo que Walter White se orillara a convertir en Heisenberg. Verá, la teoría dice que esa promoción de Saul del 50% de descuento provocó una serie de eventos en cadena que llevó a que Walter White se reuniera con su antiguo exalumno Jesse Pinkman y por ende surgiera su alter ego Heisenberg. Continuando con la teoría, en el capítulo 2 de la temporada 5, después de que Saul diera esa promoción, prácticamente estaba incitando a sus clientes, que de por sí ya eran criminales y drogadictos, a cometer delitos. Y así pasó, ya que dos sujetos que por cierto me recuerdan mucho a Badger y Skinny Pete, al sentirse protegidos por Saul, empiezan a hacer estragos por la ciudad, conduciendo desenfrenadamente, robando una tienda, dañando propiedad ajena y principalmente drogándose. Y para abastecerse del talco mágico, lo consiguen con unos dealers que manejan un centro de distribución del cártel de los Salamancas. Acuérdense que después de que mi tocayo Don Héctor sufrió una parálisis cerebral y quedará inhabilitado, el negocio ahora está siendo manejado por uno de sus sobrinos, Lalo Salamanca. Entonces, estos tipos llegan en un auto para nada llamativo y sospechoso si vas a comprar drogas, y van a comprar unos gramos más, pero la droga se queda atascada en una tubería por donde baja. Por lo que los dealers llaman al encargado de esa área, quien es un elemento clave en esta teoría. Estoy hablando de Domingo, mejor conocido como Crazy 8, quien en este episodio recibe su apodo mientras jugaba cartas con Lalo. Ocho loco el tío, ¿eh? Ocho loco. Entonces Crazy 8 llega al lugar, pero mientras trata de desatascar la tubería llega la policía a inspeccionar ese escándalo que tenían. La policía le pregunta a Crazy 8 que qué diablos estaba haciendo allá arriba, y Domingo les dice que solo trata de arreglar la tubería, pero este da un golpe a esta misma y hace que la droga caiga justo en ese momento. Crazy 8 es arrestado y bueno, el encarcelamiento de Domingo Molina es el suceso que provoca que se vuelva un informante de la DEA, como se ve en Breaking Bad, ya que Lalo contrató los servicios de Saul para que saque a Crazy 8 de la cárcel, y tal y como se ve en el siguiente capítulo, donde ocurre el mejor cameo hasta la fecha de Better Call Saul, Hank y Gómez llegan a interrogar a Crazy 8, pero Saul logra hacer un trato con los agentes para poner en libertad a Crazy 8, a cambio de que este se convierta en un informante para la DEA, para que delate a los demás traficantes. Creo que ya van entendiendo por dónde va la teoría. Bueno, al convertirse Crazy 8 en un informante de la DEA, este delata a sus demás rivales del negocio, y lo que causa años después que delatara la ubicación del laboratorio donde estaba su primo Emilio Koyama y Jesse Pinkman. Obviamente, al ser un informante de confianza, la DEA llega al lugar y arrestan a Emilio, y Jesse, como estaba
echando la caricia con la vecina, sale huyendo, y tal como se ve en el episodio de Breaking Bad, allí es donde se genera el encuentro entre Jesse y Walter White, lo cual, como sabemos, llevaría a que Walter White se asociara con Jesse y viviera todos los acontecimientos en la serie que lo llevaron a convertirse en Heisenberg. Y vaya, y como dije al principio del video, la estructura narrativa de esta serie hace que toda acción tenga una reacción. Y vaya que sí se cumplió, ya que la acción que hizo Saul Goodman en el 2004 provocaría 4 años después, en el 2008, que Walter White se asociara con Jesse y se convirtiera en el famoso capo de la droga. Pero bueno, ya contándoles la teoría, analicémosla un poco mejor y veamos si es realmente factible. Para empezar, una objeción que tendría esta teoría es algo que el fandom ya ha estado comentando desde hace años, y es que surge la idea de que Walter ya tenía a Heisenberg en su mente, incluso antes de asociarse con Jesse. Según una hipótesis, Heisenberg son los sentimientos que Walter fue reprimiendo a lo largo de los años, debido a todos sus errores y problemas que tuvo, como por ejemplo ver cómo sus compañeros hacían millones gracias a su investigación, problemas económicos, un trabajo mal pagado como profesor, la envidia de ver cómo su cuñado era más exitoso y feliz que él, y bueno, el detonante de que daría inicio a toda esta aventura, el diagnóstico de cáncer de pulmón. Aquí les dejo un video respondiendo a la pregunta de qué provocó el cáncer de Walter White, si lo quieren venir a ver. Y es al recibir esta devastadora noticia, y sabiendo que en el mejor de los casos solo vivirá 2 años más, y para no dejar desamparada a su familia, decide empezar a cocinar meta con Jesse. Pero aquí es donde viene el detalle, ya que Walter ya estaba considerando el negocio de las drogas antes de ser diagnosticado con el cáncer de pulmón, ya que recuerden que en el capítulo piloto, un día antes de recibir la noticia del cáncer, su familia le celebra a Walter su fiesta de cumpleaños. Es durante esta reunión que Hank pone un anuncio en el noticiero donde lo entrevistan, ya que en una redada de la DEA logró desmantelar un laboratorio de metanfetamina e incautar dinero ilícito de esa operación. Y es el dinero lo que pone a pensar a Walter, ya que Walt, al ver todo el dinero que se ganaba por la venta de drogas, fue algo que estaba empezando a considerar. Hank, ¿cuánto dinero incautaron? Casi 700,000. Mucho, ¿eh? Mis hombres están entrenados para este... Pero como dije, todo se detona con el diagnóstico del cáncer. Y es ahí, desde ese momento, que Heisenberg empezaba a salir. Pero bueno, ustedes seguro se preguntarán, Héctor, entonces me estás diciendo que ya existía el alter ego de Heisenberg antes de que Walt conociera a Jesse y se metiese al mundo de las drogas? La respuesta es sí y no. Bueno, déjenme explicarles. Como ya narré hace rato, Heisenberg es una personalidad alterna de Walter White. Es una mezcla de todos los sentimientos reprimidos de Walt: ego, agresividad, envidia, coraje, ambición, etc., que empezaron a salir a la luz desde el momento en el que Walt se enteró del cáncer. Bueno, pero como ya sabemos, Walter le pide a Hank que lo lleve a una redada de la DEA. ¿Por qué? Fácil. Walter, desde el momento que vio en la tele la cantidad de dinero que se ganaba en ese negocio, ya estaba empezando a considerar la posibilidad de cocinar meta. Por eso es que le pide a Hank que lo pueda acompañar a la redada de la DEA, porque así podría ver cómo era un laboratorio de metanfetaminas y los materiales que se necesitaban para cocinar. J-Lo. Hank, ¿crees que pueda entrar contigo y ver el laboratorio? Así que Walt, independientemente si conocía a Jesse o no, ya estaba empezando a pensar en fabricar drogas, inspirado en todo el dinero que se ganaba en ese negocio. Y es así que la aparición de Jesse en ese momento fue el motivante que lo llevó a decidirse aún más por hacerlo. Y también porque él lo iba a chantajear, obviamente, porque ya sabía que él era el Capitán Cook, pero bueno. Pero finalmente, todo fue posible gracias a la participación de Crazy 8, quien fue vital para la decisión de Walter, ya que él era la rata que le daba la información de la ubicación de los laboratorios que después la DEA incautaba, como el que aparece en el noticiero donde Walt ve el dinero, y también la redada a la que asiste Walt donde vio a Jesse y conoció cómo era el laboratorio. Entonces puedo pensar que la mayoría de las redadas, o en sí los éxitos de la DEA, desde el año 2004 al 2008, fueron gracias en su mayoría a Crazy 8. Conclusión. Y bueno, para concluir este video, basándome en todos los datos anteriores y los sucesos ocurridos en Better Call Saul y Breaking Bad, en mi opinión, esta teoría es completamente acertada. Es increíble cómo desde el primer día que Saul Goodman operó con ese nombre, creara una serie de sucesos en cadena
que años después influenciarían a Walter White a meterse en el mundo del narcotráfico y por consiguiente adoptar la identidad de Heisenberg. Todo por un descuento del 50%. Vaya, sin duda Better Call Saul no deja de sorprenderme. Es de admirar el cuidado que han puesto en esta obra, que ha sabido conectar las acciones de Saul Goodman que ocasionaron consecuencias en Breaking Bad. Y bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Si tienen algo que comentar acerca de la teoría o si tienen una sugerencia para nuevos videos, no olviden dejar su comentario abajo. Suscríbanse al canal si les gusta mi contenido y no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que les gusta Breaking Bad. Soy Héctor el Geek 12 y recuerden, vean Better Call Saul. Vaya, ¿quién diría que una pendejada de Saul daría origen al capo de la droga Heisenberg? Sin duda, Vince pensó en todo.